¿Sabías que en Oaxaca hay una leyenda que dice que si hoy en la noche, Día de Muertos, te quedas debajo del altar, debajo de la mesa donde hayas puesto tu altar y esperas a la madrugada a que lleguen las almas de tus seres queridos ya fallecidos? Dicen que escucharás a estos muertos platicando entre ellos, poniéndose de acuerdo a quién le toca morir el próximo año, es decir, quién estará en la siguiente ofrenda de muertos? También hay gente que dice que si hoy en la noche, Día de Muertos, te pones las lagañas de un perro en los ojos, podrás ver lo que ellos ven, o sea, a los muertos, a estas entidades que vienen hoy del mundo de los muertos al nuestro. Y también te quería hablar quizá de una leyenda que es más antigua, que quizá ya no hablamos de ella hoy en día, que es el Mictlán, el mundo de los muertos en el que creían nuestros antepasados aztecas, que consistía en 9 niveles del inframundo para por fin, después de estos 9 niveles, alcanzar el descanso eterno. La primera prueba o el primer nivel era conocido como el lugar en el que habita el perro. En esta zona los muertos estaban en una especie de río y tenían que encontrar un perro xoloescuincle que estaba en esta zona y uno de ellos lo ayudaría a cruzar el río. Sin embargo, había personas que no eran dignas de cruzar. ¿Quiénes eran estas personas? Aquellas que habían maltratado a los perros en vida. A estas personas que habían maltratado a un perro, ellos no los ayudaban a cruzar y se quedaban vagando para siempre en esta zona del infierno. El segundo nivel era conocido como el lugar donde se juntan los cerros y era un lugar en donde dos montañas estaban chocando constantemente entre ellos y los muertos debían atravesar en el momento preciso para no ser aplastados por los dos cerros. El tercer nivel era conocido como la montaña de obsidiana y era un lugar donde habían muchos picos y era un lugar de sufrimiento y dolor físico. Era toda una tortura atravesar este tercer nivel del inframundo. El siguiente nivel era un lugar conocido como el lugar donde hay mucha nieve. Este era un lugar en donde el dios del viento del norte, que era quien traía el invierno a la tierra, soplaba con todas sus fuerzas. Había mucha nieve en esta zona y era un lugar de muchísimo frío, donde obviamente ahí los muertos todavía tenían ciertas sensaciones de los vivos, todavía estaban vivos si quieres verlo de esta forma, entonces era muy difícil cruzar por este lugar nevado. El siguiente nivel era conocido como el lugar donde la persona se voltea como bandera. Este lugar era un lugar donde no había gravedad y donde los vientos soplaban muy fuerte y literalmente los muertos volaban como si fueran plumas y el viento era el que los llevaba hacia el siguiente nivel del inframundo. El siguiente nivel era uno de los más dolorosos porque era el lugar donde la gente era flechada, donde otros muertos les disparaban flechas y les tenían que dar a los muertos que atravesaban por aquí. El siguiente lugar era conocido como el lugar donde te comen el corazón, en donde varias fieras comían el corazón, el último resto de humanidad de estos muertos. Y finalmente se llegaba al noveno y último nivel del infierno, donde los muertos se hacían